aunque la menstruación es algo común en la vida de cualquier mujer, algunas veces esta varía de un sangrado uterino anormal. Esto podría presentarse en fechas inesperadas, más o menos abundante o entre periodos, afectando la calidad de vida de la mujer. ¿Por qué se dan estas irregularidades en la menstruación? ¿Podría ser peligroso? ¿Cuándo es necesario de verdad buscar ayuda? Para eso hoy nos acompaña la ginecóloga y además oncóloga Michelle Wright, quien atenderá estas y otras dudas que ustedes tengan. Y también les recuerdo que tiene habilitado el WhatsApp para que envíe una consulta en video a través del 6087-7777. Ahí estarán mis compañeros revisando todos los mensajes que ingresen. Nada más recordarles que solo son videos. Nosotros a través de ese número no recibimos consultas escritas y tampoco llamadas telefónicas. Y si usted desea también hacer una consulta por escrito, puede ingresar a nuestro Facebook como Buen Día. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto tenerla nuevamente. Igual. Doctora, ¿podríamos definir eso que decía Randall? Que creo que a todas las mujeres nos surge esa pregunta. ¿A partir de cuándo se considera que la menstruación podría ser irregular? Irregular. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que partir del hecho es cuándo nuestra menstruación va a ser normal. Desde que nos viene la menstruación, por ahí de los 12 años, las mujeres tenemos un patrón que va a ser nuestro ciclo normal. Entonces, cuando se nos sale de ese patrón que nosotras consideramos normal, que la menstruación puede variar de mujer a mujer, podemos considerarlo como anormal. Entonces, si nosotros lo vemos en un contexto, la menstruación debería venir una vez al mes, que es más o menos entre 24 y 35 días, eso es lo que debería ser lo que consideramos normal. No debería durar más de una semana el periodo de menstruación, o sea, el sangrado no debería ser mayor de una semana. La cantidad de sangrado es muy difícil de estimar, ¿de acuerdo? Pero básicamente la cantidad de sangrado no debería interferir en nuestra vida cotidiana. Es decir, no deberíamos cambiarnos la toalla o el Tampax más de 4 o 5 veces al día para definir qué es una menstruación normal. Cualquier alteración, cualquier patrón que se salga de eso ya deberíamos considerarlo como anormal. ¿Es común que se atrase o es común que se adelante? ¿No deberíamos alertarnos por eso? Ahora, hay que tener en cuenta que en pacientes que no toman anticonceptivos ni tienen ningún tipo de método hormonal, la menstruación puede variar. De hecho, la menstruación no es exacta en fecha calendario. Tenemos que tener en cuenta que solamente el 20% de las mujeres van a tener una menstruación exacta de 28 días. Entonces podemos tener una variación de una mujer a otra, que esta variación puede ser de más o menos 1 o 9 días aproximadamente. Eso quiere decir que se nos puede adelantar o se nos puede atrasar. Cualquier atraso que se dé en este caso, lo primero que tenemos que descartar, si no usamos ningún anticonceptivo, si estamos embarazadas, ¿verdad? Y la menstruación no debería atrasarse por más de 3 ciclos consecutivos o más de 6 meses. Eso ya entraría dentro de lo que sería lo anormal, ¿verdad? De hecho, tenemos una pantalla, doctora, que tal vez con ciertos datos nos puede diferenciar la menstruación normal de la anormal, con algunos datos importantes que usted nos facilitó. Por ejemplo, una mancha o un sangrado entre periodos. Exactamente. La menstruación, si viene la menstruación entre una menstruación y otra, si nosotros sangramos a los 15 días más o menos, eso se considera como un sangrado normal. Y lo primero que nosotros deberíamos descartar es si hay un pólipo, eso se llama un sangrado intermenstrual. Si nosotras presentamos sangrado durante las relaciones sexuales, hay que descartar que no hay un problema de contacto en el cuello del útero. Y lo primero que hay que descartar en estos casos es un problema a nivel del cérvix, del cuello del útero, y descartar siempre un tumor maligno, llámese un cáncer de cérvix. Cuando la menstruación dura por más días, es decir, si dura más de una semana y el sangrado es excesivo, debe ser considerado también anormal. La entre mayor cantidad, es decir, si la paciente se tiene que cambiar la toalla cada hora, cada 2 horas, ya estamos hablando de un aumento de la cantidad de sangrado, entonces se va a considerar anormal. Y lo más importante también es que en el momento en que a la paciente, por ahí de los 50, 51 años, la menstruación se les va por un año completo, no debería sangrar nunca. Cuando ya se presenta la última menstruación, llámese menopausia, cualquier sangrado que ocurre después de eso no es menstruación y siempre debe ser considerado como algo meramente anormal. Y lo primero que descartar es que no haya un problema maligno a nivel del útero de la paciente. ¿Y estas irregularidades se dan más en mujeres adultas o a partir de qué edad, doctora? La irregularidad menstrual básicamente puede surgir desde que tenemos menstruaciones, pero van a haber ciertos grupos etarios que van a tener ciertos tipos de diferencias. Entonces, aproximadamente entre los 20 y los 40 años antes de la menopausia,
Cualquier mujer puede tener cualquier tipo de alteración a nivel de su menstruación. Lo que hay que definir es si esa menstruación es normal o si ya entra dentro de una normalidad para nosotros. ¿Cuáles podrían ser las causas? No sé si tal vez un desbalance hormonal podría ser una de las principales. Exactamente. Las mujeres somos meramente hormonales, por decirlo así. La primera mitad de nuestro ciclo va a prevalecer un tipo de hormona que se llama el estrógeno y luego el día 14 prevalece otro tipo de hormona que se llama progesterona. Tiene que haber un equilibrio entre estas dos hormonas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros excedemos la cantidad de estrógeno que tiene la paciente, entonces esto puede provocar un sangrado. Y de igual forma, si tenemos un exceso de la progesterona, también puede provocar una alteración en nuestro patrón de sangrado, que sería un trastorno anormal o podríamos decir ovulatorio también. Ok, en este caso es más fácil de tratar una irregularidad menstrual. Realmente si el trastorno es hormonal, podríamos decir que sí, porque vamos a entregarle al cuerpo de lo que nos estamos privando. La mayoría de las irregularidades hormonales, por decirlo así, generalmente se da por un exceso a nivel del estrógeno. Por ejemplo, llámese la paciente que tiene ovario poliquístico, que generalmente la menstruación se le atrasa 2, 3 meses, posteriormente puede tener un sangrado excesivo. Si nosotros con este tipo de pacientes adicionamos un medicamento que se llama progesterona, entonces la paciente puede regular su periodo menstrual. Ok, los pólipos y también los miomas podrían ser otra causa. Dentro de la mayoría de las causas de enfermedades a nivel del tracto uterino de las pacientes que pueden generar alteraciones en la menstruación son los miomas y los pólipos endometriales. Son dos entidades totalmente diferentes, ¿verdad? La única similitud que tienen es que ambas son benignas, pero los miomas se forman a partir de la parte muscular a nivel del útero y los pólipos se forman principalmente en la parte interna del útero. Entonces, como le menciono, ambos son benignos, pero la mayoría de las veces se operan o sea, hay que hacer algún tipo de tratamiento en estos casos cuando generan sangrado. Es decir, si usted tiene un pólipo dentro del útero que le está generando sangrado excesivo, la mayoría de las veces puede ser una causa de tratamiento quirúrgico. Y los pólipos endometriales, que al ser benignos no siempre se quitan, no siempre hay que operarlos. La mayoría de los pólipos se diagnostica por un procedimiento médico que se llama histeroscopía. Podemos ver el pólipo y cortamos el pólipo y eso nos va a quitar el problema del sangrado. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan realizar este tipo de procedimientos en el caso de los pólipos? Generalmente en el momento que la paciente presenta el sangrado, por ejemplo, la mayoría de las veces el diagnóstico de pólipos, si la paciente no presenta síntomas, va a ser un hallazgo incidental. Es decir, ustedes van a su ginecólogo, le hacen ultrasonido y van a ver el pólipo. Generalmente estas pacientes van a presentarse porque tienen un sangrado intermenstrual y esa va a ser su mayoría de las veces por la cual van a consultar. Entonces, en este tipo de pacientes introducimos una camarita por dentro del útero que se llama un histeroscopio y hacemos una resección del pólipo. Y esto va a generar, por decir así, la cura y el tratamiento. En la misma consulta, no es necesario que tenga luego la persona que quedar hospitalizada o con algún tipo de cuidado especial. Va a depender del tipo de histeroscopía. La mayoría de las histeroscopías es un procedimiento ambulatorio, puede ser un procedimiento de consultorio, puede generar cierto tipo de molestia, pero podemos mejorarlo con algún tipo de analgesia. Entonces se introduce la camarita dentro del útero, vemos el pólipo y lo podemos resecar. Eso lo hacemos cuando los pólipos son menores de 2 centímetros. Cuando son más grandes de 2 centímetros, requerimos hacer el mismo procedimiento, pero en un quirófano, donde con un aparato que es una especie de asa, podemos resecar el pólipo de su forma completa. Tenemos incluso varias consultas, doctora, y quisiera comenzar con la de Carmen Soto. Dice, hola, buenos días, doctora, mi hija apenas empieza su periodo, tiene 12 años de edad, pero el flujo es muy abundante y le dura hasta 10 días. Le viene cada 22 días, ella usa toalla nocturna. ¿Será normal o tengo que llevarla a consulta? Ahora, las chicas adolescentes, por decirlo así, hay que valorar que ellas están en un periodo de madurez de todo lo que es su sistema reproductor, por decirlo así. Existe un eje, una señal que va desde el cerebro a lo que son los ovarios. Cuando hay una madurez a nivel de este sistema, el órgano no ha terminado de madurar, que aproximadamente puede durar entre 5 a 7 años aproximadamente. Entonces, puede haber cierta irregularidad menstrual. Sin embargo, el sangrado no debería ser excesivo y no debería durar más de una semana. En estos casos, la paciente debería consultar.
Y es muy importante en el grupo de las adolescentes descartar que no hay un problema de coagulación. Esto principalmente lo vamos a ver en el 20% de las pacientes adolescentes y básicamente se va a caracterizar porque generalmente tienen sangrado por otras razones. Por ejemplo, van al dentista, sangran, tuvieron una cirugía y tuvieron un sangrado mayor de lo normal, presentan moretones o son pacientes que se quejan porque se lavan los dientes y sangran varias veces o sangran de forma espontánea por la nariz. Entonces, son una cierta de características que pueden provocar trastornos de la coagulación y ese son un grupo de pacientes que deberían consultar. Ok, tenemos también, doctora, la consulta de Elisa Armas. Buenos días, tengo años tomando pastillas anticonceptivas para regular mi menstruación. Desde hace 2 meses la menstruación me dura menos días. ¿Eso es normal? Ahora, hay que tener en cuenta que para todo sangrado anormal, la terapia estándar de primera línea va a ser hormonas, ¿verdad? Pastillas anticonceptivas. Pastillas anticonceptivas, llámese pastillas anticonceptivas y generalmente, eso es muy importante, que cuando ustedes van a tomar un anticonceptivo, tiene que ser valorado por un ginecólogo porque no todas las pastillas de planificar son para el mismo tipo de pacientes. Y qué importante que diga eso, doctora, porque a veces, porque mi tía, mi hermana, mi amiga toma esas pastillas, entonces yo también voy porque a ella le funcionaron. Exactamente, entonces es importante saber que hay un grupo de pastillas para cierto grupo etario, entonces es importante que las anticonceptivas ustedes tienen que tener un control médico, tiene que ser valorado por su especialista para ver si esa pastilla se adecua a usted. Ahora, la primera línea, como les menciono, para los sangrados van a ser los anticonceptivos principalmente. Pero en algunos casos, cuando los sangrados son excesivos, nosotros vamos a aumentar la cantidad de anticonceptivo que va a tomar por un periodo corto de tiempo. Es decir, en algunos casos nosotros podemos dar un anticonceptivo que la paciente lo tome cada 8 horas por 4 a 7 días. Por eso les menciono que tiene que tener una vigilancia médica. Esto no es un tratamiento que se utiliza durante todo el mes. Posterior a que nosotros logramos reducir el sangrado, podemos tener una terapia de mantenimiento, por decirlo así. Ok, vamos entonces, doctora, con el primer video que tenemos ya listo de una de nuestras televidentes. Dice que ella tiene un periodo irregular, pero con dolor de ovario, así que vamos a ver el primer video. Buenos días, mi periodo siempre ha sido muy irregular, pero últimamente he estado sufriendo demasiado porque no deja de dolerme un ovario, el ovario izquierdo, y es un sangrado o un manchado más bien continuo y ya no sé, en realidad no sé qué hacer. Bueno, muchas gracias por su consulta. Dice que es continuo, no nos especifica la cantidad de tiempo. Pero... Exacto. Lo único es que ya en el momento que ella dice que es continuo, ya se cataloga como un sangrado normal. Cuando una paciente que menstrua todos los meses durante todo su periodo de vida menstrual, ya ella de antemano sabe cuando su patrón menstrual ya no es normal. Entonces ya en ese contexto, cuando ya interrumpe con tu calidad de vida, eso ya se considera como un sangrado anormal. Sí es importante que todo sangrado generalmente tiene una causa. Puede ser algún problema del útero, puede ser un problema hormonal, pueden ser pólipos, pueden ser miomas, pero siempre debe haber una causa. Ahora, lo que debería hacer en este caso es ir donde su médico, porque su médico le va a hacer una entrevista clínica para poder indagar cuál es la causa del sangrado. Y en este caso, valorar hacer un ultrasonido pélvico para ver si existe algún problema estructural a nivel del útero, a nivel de los ovarios que estén generando problemas de sangrado. Doctora, el sangrado también irregular abundante podría producir no solamente ese dolor de ovario que ella decía, sino también un dolor uterino. Exacto. A mayor cantidad de sangrado, la paciente va a tener mayor dolor a nivel pélvico. En algunas pacientes pueden tener un dolor a nivel de mamas, una mastalgia 2 semanas antes del periodo. Pueden tener náuseas, pueden tener vómito, pueden tener diarrea. Hay pacientes que de hecho no pueden acudir a su trabajo por la cantidad de dolor que tienen, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de pacientes que, insisto, deberían consultar con su especialista para poder llegar al fondo de por qué la causa de su sangrado. Tenemos otra consulta en video, doctora, para verla. Hola, me tenía que inyectar en febrero del año pasado anticonceptivo, ya llevaba, cada 3 meses me lo ponía, por 2 veces me la puse y en febrero ya dejé de ponérmela y desde ese entonces no me viene la regla
ya llevo más de un año, bueno, un año, de que no me viene la regla. ¿Qué puedo hacer? Lo que menciona la paciente es sumamente importante, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que cualquier anticonceptivo va a provocar una menstruación artificial, por decirlo así. Entonces, no menciona cuál es el medicamento que ella se puso, pero si habla de una inyección y se la pone cada 3 meses, hay un anticonceptivo que se llama Depo-Provera o acetato de medroxiprogesterona. Bueno, es un anticonceptivo que se pone cada 3 meses y el asunto es que las pacientes pueden dejar de menstruar por el mismo hecho de que ella ya no se está poniendo la inyección. Y este medicamento en sí puede suspender la menstruación inclusive hasta por 18 meses. Obviamente hay que descartar otras causas que no sean el embarazo, ¿verdad? Entonces, y hay que descartar otras razones por las cuales no le venga la menstruación. Pero sí con los anticonceptivos de larga duración, llámese las inyecciones cada 3 meses, llámese ponerse un anticonceptivo intrauterino, llámese ponerse un dispositivo aquí en el brazo, va a provocar alteraciones en el patrón menstrual. Entonces nosotros llamamos que estas menstruaciones van a ser artificiales porque van a depender de un anticonceptivo en sí. Y esto no quiere decir, porque tal vez uno piensa, si me va a quitar la menstruación tanto tiempo, ¿será que está bien este método? ¿Será que mejor busco otro método? No sé ustedes como profesionales, ¿cuál de esos podrían recomendar más? Ahora, digamos, la mujer de hoy en día, entre menos menstruación, mejor, ¿verdad? Sí. Básicamente porque son mujeres que estudian, que trabajan, tienen una vida profesional, entonces lo que menos quieren es tener menstruaciones o periodos muy largos. ¿Y eso no puede ser contraproducente luego? No precisamente, porque el efecto del anticonceptivo se da cuando ya el anticonceptivo desaparece. Digamos, ahorita a nivel nacional tenemos anticonceptivos que se pueden colocar dentro del útero y la menstruación en algunas pacientes, no en todas, puede suspenderse por 1 año o 2 años, ¿verdad? Si nos ponemos un dispositivo en el brazo, en algunas pacientes pueden provocar una ausencia de menstruación, pero no es que la menstruación del todo desaparece, es que la cantidad de sangrado se va a ver reducido significativamente por el medicamento que estamos colocando en nuestro cuerpo. Esto no va a generar problemas porque en el momento que nosotros suspendemos, se supone que el ciclo debería volver a la normalidad. Ok, bueno, vamos con el siguiente video, doctora, de otra de nuestras televidentes. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Helen Serrán. Mi consulta sería la siguiente. Hace aproximadamente 2 años me hicieron una cesárea y de una vez me hicieron el Salping. A partir de esa cirugía he venido con periodos súper irregulares. He pasado 2-3 meses sin el periodo. No sé si también es a raíz de otros medicamentos que estoy tomando por una artritis reumatoide. Quería saber si yo podía tal vez tomar alguna pastilla anticonceptiva como para regular mi periodo. Y una vez me dijeron que podría tener menopausia prematura. Entonces, para ver si me podrías liberar las dudas. Gracias, buen día. Muchísimas gracias a usted por su consulta, muy clarita también, ¿verdad? Le hicieron el Salping, toma medicamentos para la artritis. Bueno, ahí va una serie de contextos, ¿verdad? Sí. Lo primero que sí le menciona a la paciente es que tiene que consultar con su médico, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que ella menciona que uno no conoce en el examen y la historia clínica. Varias cosas que ella menciona, bueno, primero, hay algo que nosotros conocemos como el síndrome post-ligadura. ¿Qué quiere decir esto? Que es post-Salping, por decirlo así. La mayoría de las pacientes, antes de operarse para no tener más hijos, toman algún anticonceptivo, ¿de acuerdo? Eso va a reducir la cantidad de sangrado, la cantidad de volumen de sangrado. En el momento en que la paciente se hace la Salping o se corta los tubos para no tener más hijos, la paciente deja de tomar el anticonceptivo. Entonces, el patrón de sangrado que tenía previamente a operarse va a volver. Entonces, a veces uno lo percibe como me aumentó la cantidad del sangrado, me dura más la cantidad de sangrado. Siempre y cuando no hay una patología de fondo que esté provocando eso. Hay medicamentos que pueden provocar alteración y hay problemas hormonales que pueden provocar alteraciones a nivel del patrón del sangrado. Y lo que ella menciona al final, que es la menopausia prematura. La menopausia prematura es que la menstruación se suspende completamente antes de tiempo, generalmente entre los 40 y 45 años. Para hacer este diagnóstico sí tiene que ser con especialista que lo acredite mediante estudios de laboratorio y el ultrasonido y un examen físico que le evalúa a la paciente.
Ok, excelente. Entonces, para que ella pueda tener ese diagnóstico, tiene que ir donde la ginecóloga y que ella lo haga. Exactamente. Ok. Doctora, vamos con el siguiente video de una televidente que hace la consulta de su hija, que tiene 10 años. Vamos a escuchar. Buenos días, doctora. Mi consulta es, yo tengo una niña de 10 años y ella hace un año le vino el periodo, pero desde abril del año pasado ella no se le ha detenido el sangrado. Le están dando progesterona, pero eso no le ha ayudado nada. ¿Qué podría hacer? Muchas gracias. Bueno, ahí habría que ver en ese caso, ¿verdad? Sí, ahí eventualmente estamos donde un problema de sangrado. Que como lo había mencionado, existen muchas causas de sangrado en niñas, ¿verdad? No solamente la madurez de lo que es el sistema reproductivo, por decirlo así, sino pueden haber trastornos de la coagulación. Esta pacientita sí definitivamente tiene que ser valorada por un ginecólogo, porque si ella viene sangrado desde abril, probablemente esto puede, un sangrado profuso, abundante y prolongado, puede provocar anemia, ¿verdad? Y la anemia se define como una disminución en lo que es la concentración de oxígeno a diferentes tejidos, llámese sistema nervioso central, corazón y el resto de los órganos, que puede tener repercusiones. Entonces yo creo que sí debería consultar con un especialista para valorar el caso. ¿Y qué especialista siendo ella una niña, doctora? Bueno, en ginecología hay varias ramas, ¿verdad? Hay ginecólogos que se llaman infantos juveniles, que se dedican a la parte de lo que son niñas, ¿verdad? Y trastornos menstruales. Bueno, el hospital de niños también, ¿de acuerdo? Que son pacientes más pequeñas que no entran dentro de la rama de ginecología, pero hay un especialista para ese grupo de niñas. Al tener esa edad. Vamos con el siguiente video. Ella es Tatiana de Pérez Celedón. Vamos a escuchar. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Tatiana, soy de Pérez Celedón. Mi consulta es lo siguiente, tengo 28 años. Yo soy de periodo irregular, me viene 2-3 veces al año. Lo que me dura es 1 o 2 días por máximo. Y lo que tengo es un pólipo, que eso me lo detectaron por medio de un ultrasonido vaginal. Pero ahorita no estoy ni en tratamiento ni tampoco me han mandado a operación. Bueno, los pólipos generalmente van a provocar un sangrado entre periodos. Los pólipos no se caracterizan por suspender la menstruación por tanto tiempo. Cuando una paciente se le suspende el periodo por más de 6 meses o 3 ciclos consecutivos, tenemos un problema que hay que descartar en el caso de ella que no tenga un síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Que generalmente son pacientes que tienen un aumento del diámetro de la cintura, tienen un poquito más de vello, un poquito más de acné, pueden ser hipertensas, diabéticas y generalmente tienen trastornos metabólicos. En ese caso de pacientes se caracteriza porque se les suspende la menstruación por largos periodos de tiempo y de repente tienen un sangrado muy profuso. De hecho, el sangrado puede ser tan abundante que puede anemizarles. Este tipo de pacientes hay que manejarlas porque no solamente tienen el riesgo de ser prediabéticas, prehipertensas, tienen el riesgo de tener colesterol, triglicéridos altos, sino que tienen riesgo de hacer problemas endometriales, llámese crecimiento endometrial exagerado o en un eventual futuro hasta un tumor a nivel del útero, llámese un cáncer de endometrio. Entonces, en este tipo de pacientes tienen que ser valoradas, ¿de acuerdo? Ok. Mónica Rodríguez nos manda este video de Cartago, doctora. Vamos a escuchar su consulta. Buenos días, Thais. Mi consulta para la doctora sería que si es normal el sangrado abundante en los primeros días de la menstruación y a finales de la menstruación va disminuyendo el sangrado. Me gustaría saber si es normal. Muchas gracias, Mónica. Ok, la menstruación generalmente debe durar entre 2 a 7 días aproximadamente, lo que puede variar entre mujer y mujer. Los primeros 2 o 3 días el sangrado va a ser mayor cantidad y luego tiene que ir disminuyendo con el paso de los días. Y este sangrado no debería propasar más de una semana, ¿de acuerdo? Hay pacientes que la menstruación puede variarle porque todas vamos a ser diferentes y todos los ciclos van a ser diferentes. Es decir, el único ciclo exacto que existe es cuando las pacientes toman un anticonceptivo que la menstruación suspende el anticonceptivo y les baja como al 3er día, por ejemplo. Pero la mayoría de las mujeres vamos a tener nuestro ciclo y el tipo de sangrado va a ser diferente. Hay un parámetro, lo que nosotros consideramos normal,
y esa normalidad debería mantenerse. El sangrado no debería durar más de una semana. En esos casos ya debería consultar. Ok. Doctora, nos pregunta Yese, dice que desde el 15 de noviembre no le baja el periodo y desde ese entonces al mes solo le bajan las llamadas manchitas café con un olor como a hierro o como sangre. Estas me bajan hasta más de una semana. Me hago pruebas de embarazo y no lo estoy. Nunca he tenido la menstruación irregular y hasta ahora me está pasando esto. De igual manera me dan dolores de ovario. Desde el mes de octubre no planifica. Ok, entonces desde el 15 de noviembre no viene la menstruación, solo estas manchitas con olor a hierro o sangre. Y dice que en octubre fue cuando dejó las pastillas. En octubre. Un mes después. Ajá, ok. Después de que uno suspende la menstruación, uno debería valorar el periodo después de 3 meses, ¿verdad? Para definir qué tan normal es nuestro ciclo. En pacientes que tienen sangrados muy poco, ¿verdad? En poca cantidad, siempre y cuando no haya sido así en los últimos periodos, o sea, que no lo considere como una normalidad, siempre hay una patología que uno debe descartar, es si ella tuvo algún tratamiento a nivel del cuello del útero, ¿verdad? Eso es una. Los tratamientos, llámese una criocirugía, que es tratamientos, por ejemplo, para las displasias, o una conización por un tratamiento por una displasia, puede provocar una estenosis o una estrechez a nivel del cuello del útero y eso puede disminuir la cantidad de sangrado. Y otra causa también que deberíamos descartar es trastornos a nivel de la tiroides. La tiroides, cuando hay una alteración de la tiroides, puede provocar sangrados en poca cantidad, siempre y cuando la paciente no esté planificando, siempre y cuando la paciente no se haya puesto ningún tipo de dispositivo intrauterino o el famoso chip que se coloca aquí en el brazo, la paciente, y descartamos esas causas, hay que valorar por qué es que la cantidad de sangrado se ha venido disminuyendo. Ok. Tenemos otro video, doctora, y es una televidente con ovario poliquístico. Doctora, yo tengo ovarios poliquísticos, pero a mí no me va la menstruación. Me han recetado la Menstrolab para regularme la menstruación y ya tengo más de un año que no me viene. ¿Qué puedo hacer? ¿El ovario poliquístico puede generar eso que ella decía, doctora, que suspenda la menstruación? De hecho, sí, y eso consideramos nosotros que debe ser manejado por un especialista, ¿verdad? El ovario poliquístico no es solamente darle un tratamiento hormonal para que la paciente le baje la menstruación, sino es un conjunto de enfermedades que vienen con ella. Obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol alto y problemas menstruales. Entonces, si eso no se corrige, la paciente va a tener problemas de depresión alta, va a tener problemas cardiovasculares, va a tener predisposición a un engrosamiento endometrial o a futuro un cáncer de endometrio. Entonces, la primera línea del tratamiento ovario poliquístico es reducir la cintura, ¿verdad? Tenemos que saber que en las mujeres a nivel de la cintura hay una serie de hormonas que participan en lo que es el tejido graso. Estas hormonas van a competir con el ovario, por decirlo así. Entonces van a generar un trastorno menstrual, ¿de acuerdo? O puede hacer una ausencia de la menstruación o esas pacientes pueden tener una hemorragia. Entonces, hay un decir que la menstruación es un mal necesario. Tiene que venir, ¿verdad?, en pacientes que no menstruan o si usted toma anticonceptivos, no hay ningún problema que no le venga la menstruación. Pero una paciente que no toma anticonceptivos y no menstrua va a generar daños que no es solamente la menstruación, sino daños metabólicos. Entonces, esta paciente sí tiene que ser valorada por un especialista para evitar las complicaciones que pueden venir a posterior. Ok, eso entonces lo que usted decía, doctora, cuando una mujer tiene ovario poliquístico, necesariamente debe bajar de peso. Sí, de hecho, si la paciente baja de un 5 a un 10% de su peso, la menstruación le puede venir, ¿de acuerdo? No todas las pacientes que tienen el síndrome ovario poliquístico, que se llama síndrome porque es un conjunto de cosas, no solamente ver la imagen de ovario poliquístico con un ultrasonido, sino es un conjunto de cosas. Entonces, el tratamiento de elección es bajar un 5 o un 10% del peso que usted tiene. Si uno logra bajar este peso, puede ser que la menstruación se regule y al bajar el peso, bajamos el colesterol, disminuimos las cifras de tensión arterial, disminuyamos el riesgo también de prediabetes o diabetes. Bueno, doctora, tenemos otro video de una televidente que además tuvo una cirugía y que desde allí tiene su periodo irregular, como usted lo mencionaba. Vamos a prestarle atención.
Hola, buenos días. Tengo una consulta. Yo hace 5 meses tuve una cirugía apendicitis laparoscópica y a partir de ahí el periodo se ha vuelto muy irregular en el sentido de que a veces tarda en llegar 15 días después de la fecha en que tenía que llegar. Quisiera saber si es normal que después de una cirugía el periodo se vuelve irregular en ese sentido. No tengo sangrado excesivo, a lo mucho me dura 5 días, solamente que digamos a veces se atrasa hasta 15 días en llegar después de la fecha que tenía que llegar el periodo. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias a usted, creo que también queda muy clara. Entonces tuvo apendicitis laparoscópica y dice que no es nada más que se le atrase, eso es todo. Bueno, realmente si la paciente tuvo una cirugía laparoscópica de apéndice, no debería tener ninguna relación con lo que es el funcionamiento ni del útero ni a nivel de los ovarios, ¿verdad? Entonces la cirugía per se no influye en, la cirugía que no sea pélvica no debería influir en su periodo menstrual, ¿de acuerdo? La otra cosa es, siempre y cuando la menstruación venga cíclicamente, es decir, mes a mes, a la menstruación se puede atrasar se puede adelantar unos días o se nos puede atrasar otros días. Siempre y cuando venga una vez al mes, siempre y cuando no dure más de una semana y siempre y cuando el volumen de sangrado no interfiera con nuestra vida cotidiana, puede ser normal. Y hay una cosa muy importante, si hay mujeres conviviendo con nosotros, generalmente el patrón menstrual se adecua con otras mujeres. Entonces, puede ser también que si ella vive con la mamá, la hermana y todo, la menstruación se va a sincronizar cuando hay otras mujeres en una sala, también si conviven juntas. Entonces, eso podría ser una causa, ¿verdad? Si ella ya ve alguna anormalidad en ese patrón, sí sería bueno que la viera. Ok, después de los embarazos también es normal que eso suceda. Se lo consulto porque es precisamente la pregunta de la siguiente televidente, doctora. Vamos a prestarle atención. Hola, buenos días. Después de mis 2 embarazos, mi periodo ha sido un poco irregular. Pues hay días que me ha venido, se me ha cambiado la fecha o me han durado entre 3 o 4 días. Al menos en este año, a principios de enero, me vino, me duró normal, digamos, lo que me está durando, pero me volvió a bajar a finales de enero. En ese día sí duré bastante, una semana completa y creo que unos pocos días más. Esa sería mi consulta, que si se considera eso anormal, que suele suceder que venga 2 veces en el mismo mes el periodo. No, muchas gracias. No nos especifica lo del caso cuánto tuvo sus embarazos. Exacto, bueno, se supone que en el posparto todo lo que pasó en el embarazo vuelve a la normalidad. Después de 6 semanas, después del parto, todo vuelve a la normalidad. Ahí habría que ver si ella está tomando algún anticonceptivo, si se puso algún dispositivo intrauterino para planificar. Hay que ver con lo que está planificando. Segundo, uno no puede valorar una menstruación anormal con un ciclo, ¿de acuerdo? Lo ideal es que nosotras llevemos un calendario menstrual, que anotemos cada cuánto nos viene la menstruación, cuánto nos dura la menstruación y lo hagamos por un periodo de tiempo. Generalmente nosotros hablamos de 3 a 6 meses, dependiendo de la razón y dependiendo de la causa por la cual usted haya consultado. ¿Por qué? Porque sí puede ser que una paciente le venga la menstruación 2 veces en un mes, porque si la paciente le vino el 1 de enero, por ejemplo, y le baja el 26 de enero, esta menstruación puede ser normal, porque la menstruación puede venir entre 24 y 35 días. Entonces, si nosotros establecemos eso, le puede venir el 1 de un mes y el 26 de un mes sin que haya una normalidad en este patrón de sangrado. De hecho, usted nos pasó, doctora, un calendario que quisiéramos ahí compartir con nuestros televidentes, que es para llevar ese control que usted estaba mencionando. Exacto. Entonces, la persona debería marcar en el mes cuánto es que le dura y ahí entonces poder llevar ese control de que si le vino 2 veces no es por nada irregular. Exactamente. Sí, porque pese a que las mujeres nos vienen las menstruaciones durante prácticamente toda nuestra vida reproductiva, no siempre llevamos claro cuándo nos vienen o no las menstruaciones. No siempre llevamos un calendario y no siempre establecemos una fecha. Generalmente decimos, yo creo que me vino tal fecha. Pero para nosotros como ginecólogos establecer si hay una normalidad en el patrón de sangrado
necesitamos calendarizar estos ciclos. Entonces sí es importante que la paciente anote el día que le vino la menstruación, cuántos días le duró y más o menos la cantidad de toallas que ella utiliza durante el día que está con la menstruación. Ok. Doctora, ya también tenemos otra consulta de Graciela Araya. Dice, estoy en periodo de lactancia, no planifico, pero mi menstruación viene cada mes. Me dura 2 semanas. No es abundante, pero quiero saber si esto es normal. El periodo dura 2 semanas. Le dura 2 semanas. Dice que no es abundante. Bueno, si ella le dura 2 semanas, sí sería bueno echarle un vistazo, ¿verdad? Si ella no planifica, no debería durarle más de 1 semana. Realmente no debería tener relación con la lactancia materna. De hecho, las pacientes que tienen lactancia materna exclusiva, es decir, le dan pecho a sus hijos cada 3 horas, ¿verdad? Pueden tener una suspensión completa de la menstruación, inclusive hasta por 6 meses. Pero una vez que el bebé empieza con su alimentación, la menstruación puede reanudarse a ser algo normal. Ok. Margot Barbosa dice, durante la premenopausia, ¿es normal la irregularidad menstrual? Ok, eso es una pregunta muy importante porque cuando nosotros estamos en la premenopausia, que ya es, por decir, el último filo de la menstruación, más bien las menstruaciones se vuelven más cortas. Eso es lo que debería suceder. La cantidad de sangrado debería ser muchísimo menos, ¿de acuerdo? En este momento no es normal que la paciente le dure la menstruación más de 1 semana. Entonces, sí es importante que en este periodo la menstruación se puede suspender por 3 meses, se puede suspender por 6 meses, se puede suspender por 1 año. Pero si la menstruación se suspende por 3 meses, cuando sangren las pacientes, no deberían sangrar más de 1 semana. El sangrado debe ser poquitito y cada vez los ciclos van a ser un poquito más cortos. Se nos van a ir acortando los ciclos de la menstruación. Qué interesante la pregunta de Jenny García. Dice, buenos días, siempre he sido regular. Cada 28 o 30 días reglaba y cuando me casé no planifiqué y quedé embarazada. Ahora que sí me estoy cuidando con inyección de 3 meses, la regla no baja hasta que toca la siguiente inyección y me dura de 20 a 25 días. Pregunta si es normal. Exacto. Cualquier anticonceptivo, ya sea inyección, dispositivo intrauterino o nos coloquemos un dispositivo en el brazo, va a provocar menstruaciones diferentes o artificiales, porque la menstruación va a depender del dispositivo o el método anticonceptivo que utilicemos. El medicamento que ella se pone cada 3 meses va a provocar un sangrado de muchísimo menos cantidad, ¿de acuerdo? Inclusive no sería normal que en el caso de ella la menstruación se le suspenda. Inclusive se le puede suspender hasta por 18 meses en el caso de ella si se está poniendo una inyección cada 3 meses. Entonces no debería preocuparse por eso, ¿verdad? No debería tener problemas por eso porque es básicamente por el tipo anticonceptivo que está utilizando. Doctora Jessica Vargas dice, buen día, mi hermana tiene 40 años y ha presentado demasiado descontrol. Le viene la menstruación hasta 2 veces al mes y se tiene que cambiar cada hora por toallas nocturnas. Dice que salen empapadas. Varios días se tuvo que cambiar hasta la ropa 3 veces y dice que es demasiado porque bota mucho coágulo. Después de la menstruación igual tiene que usar toalla nocturna por la cantidad de flujo, que hasta amanece mojada y un olor súper fuerte. Dice que se hizo un ultrasonido y lo que le dijeron es que tiene un fibroma, pero no le dijeron nada más. Ok. Bueno, los miomas o fibromas son completamente benignos, ¿verdad? De hecho, las mujeres en edad reproductiva pueden tener miomas y la única indicación de operar un mioma es si genera algún problema. Llámese que la paciente no puede quedar embarazada por un mioma, si son excesivamente grandes o si tuvieron un crecimiento excesivo o si presentan problemas de sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente en pacientes, esta paciente que hace su consulta es el típico de paciente que consulta por un sangrado excesivo. Ahí el peligro es que la paciente se anemice si no consulte, ¿verdad? La primera línea de tratamiento para los sangrados va a ser la línea hormonal, llámese anticonceptivos o una progesterona, que es un medicamento que nos va a ayudar a disminuir el sangrado, o a veces utilizamos algún tipo de antiinflamatorio. Cuando no responden a esta primera línea de tratamiento, nosotros pasamos a la parte quirúrgica, que en algunos casos tenemos que proceder ya sea a quitar el mioma o a hacer una histerectomía. Entonces, en el caso de ella, si presenta estos sangrados tan abundantes, sí tiene que ser valorada por su especialista para definir la mejor terapia que se le puede emplear en el caso de ella. El caso de doña Sonia Sevilla dice que tiene 47 años y que últimamente la menstruación le viene cada 2 o 3 meses, con una duración de 10 a 18 días. Ok. Ahí el problema es la cantidad de duración del sangrado, ¿verdad? Entonces,
hay un decir de que porque como estamos llegando a las últimas menstruaciones tienen que ser abundantes. Realmente no debería ser así. Lo que ocurre en las pacientes premenopáusicas es que hay un problema a nivel del endometrio que se llama engrosamiento endometrial o hiperplasia endometrial. Cualquiera de estas dos debe ser valorada por un especialista. No se pueden descartar pólipos a esa edad, no se pueden descartar miomas y no podemos descartar lesiones tumorales o lesiones malignas o premalignas. Entonces, igual como le repito, ¿verdad? Cualquier sangrado que dure más de una semana, que interfiera con su vida cotidiana, hay que ser valorada por un especialista. Lo que nos pregunta doña Olga también es interesante. Ella tiene 48 años, doctora, y dice que le gustaría que nos explicara sobre adenomiosis, ya que le diagnosticaron esta condición y le provoca sangrado por hasta 3 meses. Ok, la palabra adenomiosis quiere decir tejido endometrial en la cavidad uterina, a nivel del miometrio, la parte muscular. Es decir, hay un tejido que está donde no debería estar, por decirlo así. Y al estar este tejido acá, puede provocar un útero de mayor cantidad de volumen, y al tener mayor cantidad de volumen puede tener mayor dolor y mayor tipo de sangrado. Entonces son pacientes que se caracterizan porque van a tener un útero más grande y pueden tener sangrados más fuertes. Y además de eso pueden quejarse mucho de dolor pélvico. ¿De acuerdo? Entonces, de igual forma, lo ideal es que la vea un especialista para que le haga su diagnóstico y valorar cuál es la principal línea de tratamiento que utilizaríamos en el caso de ella. Adri Rodríguez dice, doctora, casi siempre tengo sangrado durante e incluso después de tener relaciones sexuales y entre menstruaciones. Mi menstruación es irregular y me dura muchos días, hasta 15 días, flujo muy poco. Ya me hicieron ultrasonido pélvico y diferentes exámenes de sangre y todo está en orden. Solo me falta ultrasonido intravaginal. ¿Qué opciones generan esta anomalía? He leído sobre verrugas o hematomas internos. Ok, bueno, las verrugas genitales no provocan problemas de sangrado a menos que estén perforados, a menos que estén rotos, ¿de acuerdo? En el caso de ella, lo primero que habría que valorar es que el especialista le haga una especuloscopía para descartar que no hay un problema a nivel cervical. Pese a que el cáncer de cervix no es la principal causa de sangrado con las relaciones sexuales, es una de las causas que nosotros debemos descartar. Una de las principales causas es una inflamación a nivel del cuello del útero que se llama una cervicitis. Sin embargo, si la paciente tiene sangrado al contacto durante la relación sexual, tiene que ser valorada, ver cuándo fue su último Papa Nicolau, si tiene su control, y lo ideal en estos casos es hacerle una colposcopía, si la causa es esa. Por lo que ella menciona, ella tiene sangrado con la relación sexual y sangrado en otros momentos del ciclo. Ahí habría que valorar si ella no tiene algún otro patología orgánica que también le esté provocando el problema de sangrado. Dice Rebeca Fuentes, por 1 año y medio utilicé medroxiprogesterona. Durante ese tiempo no menstrué. Hace 2 meses no me la aplico y deseo saber cuánto tiempo tardará para volver a tener la menstruación. Ok, si la paciente se pone el acetato de medroxiprogesterona, es una inyección que se pone cada 3 meses. Entonces, como les mencionaba previamente, puede durar, si ella no toma ningún tipo de anticonceptivo para que su ciclo vuelva a ser normal, puede durar inclusive hasta 18 meses sin menstruar, ¿verdad? Wow, sí. Si ella se estuvo poniendo el acetato de medroxiprogesterona durante todo 1 año, y eso es un medicamento que generalmente se utiliza en el periodo de lactancia, se pone una inyección cada 3 meses, ¿verdad? Ahí lo que ella tiene que descartar, si no se está aplicando el producto, es primero descartar que no está embarazada, ¿verdad? Y segundo, valorar con su especialista cómo puede hacer para retornar otra vez su ciclo menstrual. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones tan amplias. Si usted desea información con la doctora Michelle Wright, puede hacerlo al 47004038. También puede escribir al WhatsApp 8379-9494. ¿Es ese correcto, verdad, doctora? 8379-9494. Ahí lo tiene en pantalla. Muchas gracias. Esperamos verla pronto.